¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, ¿qué nos puedes decir a priori, más allá de todo lo que vimos hasta ahora, el aumento de los dólares paralelos, el desplome de las acciones argentinas en el exterior? ¿Qué más nos puede llegar a pasar en las próximas horas después de esto que ocurrió en todo el mundo? Bueno, en primer lugar, lo que podemos mencionar, que no es menor, es que las reservas del Banco Central han perforado los 25.000 millones de dólares en una jornada en la cual el Banco Central nuevamente tuvo que desprenderse, aunque de un valor pequeño, pero tuvo que desprenderse de divisas. Y hay una alza en las cotizaciones de lo que es los mercados financieros, el tipo de cambio en el dólar bolsa, el dólar contado con liquidación. Ahí lo que vemos es que la brecha con el tipo de cambio oficial ha superado en algún caso el 25% y se acerca al 30%. En este contexto vamos a tener que esperar a ver qué es lo que pasa a nivel internacional, porque ¿qué es o cuál es la realidad hoy? Hoy estamos siendo arrastrados por la incertidumbre que está golpeando a todo el mundo y que no discrimina de ningún país. Claramente, al ser un mercado emergente como es Argentina, se ve afectado porque ante la incertidumbre los inversores abandonan, ¿sí?, toda posición de riesgo y se vuelcan hacia aquello que les da más tranquilidad. Por eso en las últimas horas se vio, por ejemplo, que subió la cotización del oro. Siempre es un activo al cual los inversores buscan o se refugian, ¿sí? Clave va a ser la respuesta que empecemos a ver de los países en lo que respecta a los aranceles recíprocos. Por un lado tenemos a China que había decidido subir los aranceles y ahora Estados Unidos redoblando la apuesta y diciéndole que tiene hasta el 9 de abril, es decir, hasta el próximo miércoles, para Ujú. bajar estos aranceles. Caso contrario, volvería a hacerle una suba del 50% y los aranceles de China pasarían a estar por encima del 100%. Ujú. Claramente esto no es bueno para nadie, todavía no tenemos una respuesta consolidada de la Unión Europea, pero sí sabemos que muchos de los países han iniciado ya negociaciones bilaterales con Estados Unidos para tratar de llegar a acuerdos y reducir los aranceles que se le han establecido. El ejemplo, por ejemplo, es Israel. Argentina en sí mismo ha decidido negociar para 50 productos un arancel cero que representarían supuestamente el 80% del mercado de exportación argentina. Hoy para la Argentina esta situación no es fácil desde lo que tiene que ver con las exportaciones, porque productos que quizás tributaban un 4,6% de arancel promedio pasarán a tributar un 14% de arancel. Entonces es clave la negociación del gobierno, pero es pronto para saber qué nos depara. En pocas horas va a empezar a cotizar nuevamente el mercado asiático y eso nos va a dar también una perspectiva de qué es lo que va a pasar en la jornada del martes. Janina, ¿qué pasa con el riesgo país? También es un índice al que se le está prestando atención porque viene en ascenso, está por llegar a los 1.000 puntos casi, una cifra que, bueno, hay que remontarse varios años atrás para encontrar un parangón. ¿Qué es lo que pasa con este índice? Bueno, en relación al riesgo país, no, a ver, no nos tenemos que remontar quizás tan atrás en el tiempo, ¿sí? Para tener un valor tan alto, porque estuvimos operando en los 1.000 puntos básicos, por ejemplo, en octubre del año pasado, ¿sí? En octubre del Ujú. 2024. Y en este caso particular, yo el riesgo país lo miro, pero también tengo en cuenta el contexto. El riesgo país está siendo impulsado por la caída de los activos, ¿sí?, locales como consecuencia también de la caída internacional. Entonces, es Ujú. una respuesta más que nada a la incertidumbre global y no está tan atado a los fundamentos de la Argentina como en otras oportunidades. En otras oportunidades el mundo estaba en calma y nosotros teníamos un riesgo país superior a los 1.000 puntos básicos y ahí sí decíamos, bueno, los fundamentos de este riesgo es 100% macro y micro Argentina. Ahora podemos decir que más allá de las dificultades que podamos tener desde la macro y la micro, tenemos un contexto internacional adverso que arrastra a los bonos argentinos, por ejemplo. Ujú. ¿Qué pasa si los argentinos, argentinas que tienen ahorros o que tienen algunas inversiones deciden cambiarlas o retirarlas del mercado? A ver, cualquier persona puede desarmar sus posiciones en cualquier momento, el mercado Ujú. se lo permite, las posiciones en pesos no hay ningún problema y las posiciones en dólares tampoco. No hay ningún tipo de riesgo de corrida cambiaria, si a eso es lo que estamos apuntando. Ujú. No están dadas las condiciones y no, tampoco veo una salida masiva de los inversores porque, a ver, hay una realidad.
no es un problema, vuelvo sobre lo mismo, de la macro, es un Ujú. problema internacional, por lo cual salir a hacer un retiro de las posiciones tomadas o de las inversiones tomadas respondería más ya a una cuestión intrínseca de la persona que a algún fundamento que haya desde la economía. La situación es compleja para la Argentina, sí es compleja, pero no es mucho más compleja desde lo macro, desde lo micro, sino es en un contexto internacional que puede complicar obviamente las exportaciones de nuestro país y las importaciones y que podría hacer que el mundo termine en una recesión, sí, podría ser, pero desde lo que es la macro, el déficit fiscal, la inflación, etcétera, por ahora no habría señales de cambio. ¿Cuánto influye, Janina, la relación que tiene Donald Trump con el presidente Milley en lo que pueda llegar a pasar? Pienso en las fotos que han obtenido, se han obtenido el presidente argentino desde que comenzó su primer mandato, su actual mandato. Pienso en que hay todo el tiempo negociaciones permanentes. ¿Qué pensás vos que puede llegar a ocurrir en los próximos días con esta relación que tiene la Argentina ahora con los Estados Unidos? Yo creo que los frutos de la relación que puede tener Estados Unidos con Argentina ya se vieron en tanto y en cuanto Argentina fue uno de los primeros países en empezar la negociación. O sea, Ujú, no era imposible evitar una aplicación de aranceles recíprocos para la Argentina, probablemente, pero el hecho de que se haya decidido avanzar siendo dentro de los primeros países que se comunicó, por lo menos desde lo comunicacional, fue el primero en anunciar que había iniciado negociaciones para reducir los aranceles, creo que eso es clave. Y ahí hubo un muy buen trabajo de parte de todo lo ujú, que es Cancillería y el equipo económico, viendo la situación que se estaba dando y además un trabajo previo importante que se está llevando desde lo que es la Secretaría de Industria y Comercio para desregular y simplificar, desburocratizar el comercio internacional que nos deja en una posición un poquito mejor de la que estaríamos si esta situación nos hubiese agarrado un año o dos atrás. ujú. La última pregunta, Janina, y te agradezco estos minutos con la televisión cooperativa, tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todavía esto no está cerrado, no hay una fecha precisa en la que llegarían los fondos que el ministro Caputo le pidió al organismo de crédito internacional. Eh, ¿Qué pensás que va a pasar en las próximas horas y cuánto pensás que Argentina va a necesitar justamente de estos dólares? Bueno, en realidad en cuanto al acuerdo con el fondo, lo que sabemos es que está habiendo reuniones informales del directorio para tratar de llegar a un acuerdo sobre cuánto sería el desembolso inicial. Sabemos que el acuerdo negociado por el momento sería por unos 20.000 millones de dólares adicionales. En cuanto a la fecha, se habla de la próxima reunión del directorio, la próxima reunión formal, donde entraría en agenda el tema argentino, que sería para el 20 de abril. En cuanto al esquema de desembolsos, vos bien lo mencionaste, no tenemos certezas, eso se va a conocer luego de la reunión formal, probablemente. Lo mismo que el monto del primer desembolso. Si bien se adelantó de parte de la directora de que podríamos llegar hasta un 40%, todavía no hay certezas de cuánto es realmente ese desembolso. Y en relación a cómo se irá, yo creo que la negociación va a seguir igual, no creo que esto le modifique el esquema de negociación, por lo menos desde el lado del Fondo Monetario. Y en cuanto a la necesidad de lo que es los fondos que van a llegar, la necesidad es la misma que había hace una semana atrás, porque estos fondos están destinados principalmente a sanear, supuestamente, por lo que dice el decreto, vamos a basarnos en lo que dice el decreto que se ratificó en el Congreso hace unas semanas atrás, a sanear en la hoja de balance del Banco Central, por lo cual el destino, ¿sí?, se mantendría por el momento.